Buenos días, hijo de la luz, hermano querido, que has despertado en esta madrugada con el corazón inquieto y el alma perturbada. Hay algo que el arcángel Miguel me ha revelado en las primeras horas de este amanecer, algo que no puedo callar, algo que debo compartir contigo antes de que salgas de tu casa, antes de que te enfrentes a las batallas legales que te esperan en este día. Escúchame bien, porque lo que voy a decirte puede cambiar el curso de tu situación legal para siempre. El arcángel Miguel me despertó esta madrugada con una visión clara y poderosa. Vi abogados corruptos, vi expedientes manipulados, vi mentiras disfrazadas de verdad. Vi documentos alterados en oficinas oscuras mientras tú duermes confiado. Vi cómo se tejen las redes de engaño para atraparte, para robarte no solo tu dinero, sino tu esperanza, tu tranquilidad, tu fe en la justicia. Pero también vi algo más poderoso, algo que puede protegerte, algo que puede revelar toda mentira y desenmascarar todo engaño. El arcángel Miguel dice que hay abogados corruptos que te estafarán, pero existe una oración matinal que revela sus mentiras. Esta oración, hermano querido, no es una oración común. Es una oración que penetra los velos de la mentira, que ilumina las tinieblas de la corrupción, que expone las intenciones malvadas de aquellos que se visten de justicia, pero llevan en su corazón la codicia y el engaño. Si despertaste inquieto esta mañana, si tuviste pesadillas anoche donde veías papeles, tribunales, hombres de traje que te señalaban con dedos acusadores, si sentiste esa opresión en el pecho que no te deja respirar tranquilo, es porque tu espíritu ya percibía lo que el arcángel Miguel me reveló. Tu alma sensible a lo espiritual ya estaba recibiendo las señales de advertencia, los avisos celestiales que Dios envía a sus hijos antes de que caigan en las trampas del enemigo. Si anoche tuviste sueños extraños donde aparecían serpientes disfrazadas de palomas, donde veías balanzas que se inclinaban injustamente, donde caminabas por pasillos largos y oscuros buscando una puerta que nunca encontrabas, es porque el Espíritu Santo te estaba preparando para recibir esta revelación. Esos no eran sueños comunes, hermano mío, eran visiones proféticas, advertencias divinas, mensajes codificados del cielo para alertarte sobre los peligros legales que se avecinan. Si sientes que algo malo va a pasar en tu proceso legal, si tienes esa sensación de que tu abogado no te está diciendo toda la verdad, si percibes que hay conversaciones que se dan a tus espaldas, reuniones de las que no te enterás, documentos que se firman sin tu conocimiento, es porque tu espíritu está conectado con la revelación que el arcángel Miguel quiere darte esta mañana. No ignores esas señales. No las descartes como paranoia o nerviosismo. Son alertas espirituales. Son campanas de alarma que suenan en el mundo invisible para protegerte del mundo visible. El arcángel Miguel dice que los abogados corruptos operan como lobos vestidos de ovejas. Llegan a ti en momentos de vulnerabilidad, cuando estás desesperado por resolver tu situación legal, cuando el tiempo apremia y las presiones te agobian. Te prometen resultados rápidos, te aseguran que tienen contactos especiales, te hacen creer que por una suma adicional pueden acelerar los procesos o influir en las decisiones. Pero detrás de esas promesas hay un corazón codicioso. Hay una mente calculadora que ve en tu desesperación una oportunidad de enriquecimiento. Estos abogados corruptos, según me reveló el arcángel Miguel, trabajan en redes. No están solos. Tienen cómplices en los juzgados. Tienen acuerdos con otros profesionales. Tienen sistemas establecidos para dividirse las ganancias obtenidas de manera deshonesta.
Cuando tú pagas sus honorarios creyendo que ese dinero se invertirá en tu defensa, en realidad estás financiando una estructura de corrupción que se extiende más allá de lo que puedes imaginar. La revelación que recibí es clara. Hay documentos que se alteran en las madrugadas. Hay expedientes que desaparecen misteriosamente. Hay testigos que cambian sus declaraciones después de recibir visitas nocturnas. Hay pruebas que se extravían justo antes de las audiencias cruciales. Todo esto sucede mientras tú confías, mientras tú esperas, mientras tú pagas y pagas creyendo que el dinero garantiza la honestidad. Pero el arcángel Miguel me mostró algo más. Me mostró que existe una oración matinal poderosa, una oración que cuando se pronuncia con fe verdadera y corazón puro, tiene el poder de revelar todas las mentiras, de exponer todas las corrupciones, de desenmascarar todos los engaños. Esta oración activa la intervención divina en los asuntos legales, invoca la presencia del Espíritu de verdad en los tribunales, establece un cerco de protección angelical alrededor de tu caso. Repite conmigo estas palabras sagradas, hermano querido. Repítelas con fe, con convicción, con la autoridad que Dios te ha dado como hijo suyo. Esta oración debe pronunciarse en las primeras horas de la mañana, antes de que el sol termine de salir, cuando la atmósfera espiritual está más limpia, cuando las fuerzas del mal están más débiles, cuando la conexión con el cielo es más directa. Señor Jesús, tú que eres la verdad, la justicia y el camino, yo invoco tu santo nombre sobre mi situación legal. Arcángel Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales, guerrero invencible de Dios, yo te pido que desenmascares toda mentira, que reveles todo engaño, que expongas toda corrupción que se haya tejido alrededor de mi caso, que ningún abogado corrupto pueda prosperar en sus planes malvados contra mí, que toda lengua que se levante contra mí en juicio sea condenada, que todo documento alterado sea descubierto, que toda maniobra deshonesta salga a la luz. Repite conmigo: Arcángel Miguel, yo te ordeno en el nombre de Jesús que reveles las mentiras de los abogados corruptos, que sus planes malvados sean expuestos ante mis ojos, que sus intenciones ocultas salgan a la luz, que no puedan engañarme con palabras dulces mientras planean robarme con manos codiciosas. Que el espíritu de discernimiento me sea dado para ver más allá de las apariencias, para percibir las verdaderas intenciones, para detectar las señales de alerta que tú me envías. Esta oración, hermano mío, debe repetirse cada mañana, hasta que tu situación legal se resuelva completamente. Pero no la digas de manera mecánica. No la repitas como un loro que memoriza sonidos sin entender significados. Dila con el corazón ardiendo, con el espíritu despierto, con la mente enfocada en la presencia de Dios. Visualiza mientras oras cómo la luz divina penetra en las oficinas donde se maneja tu expediente, cómo los ángeles de Dios se posicionan en los lugares donde se toman las decisiones sobre tu caso. El arcángel Miguel me mostró en visión cómo actúan estos abogados corruptos. Llegan temprano a sus oficinas, pero no para trabajar honestamente en tu defensa. Llegan para coordinar con sus cómplices, para planificar sus maniobras, para calcular cuánto más pueden extraerte antes de que descubras sus verdaderas intenciones. Tienen reuniones que no aparecen en sus agendas oficiales. Tienen conversaciones telefónicas que no quedan registradas. Tienen encuentros en lugares discretos donde se reparten el botín obtenido de sus víctimas. Mientras tú trabajas honestamente para pagar sus honorarios, mientras tú te sacrificas para reunir el dinero que ellos te piden, mientras tú confías en que ese esfuerzo económico se traducirá en una defensa efectiva,
Ellos están calculando cuánto más pueden sacarte, están planificando nuevas formas de justificar cobros adicionales, están inventando complicaciones inexistentes para prolongar el proceso y multiplicar sus ganancias. El arcángel Miguel dice que estos abogados corruptos te estafarán no solo económicamente, sino emocionalmente. Te robarán la tranquilidad con falsas esperanzas. Te quitarán el sueño con promesas incumplidas. Te arrebatarán la paz con expectativas que nunca tuvieron intención de satisfacer. Te harán creer que tu caso es complicado cuando en realidad es sencillo. Te convencerán de que necesitas procedimientos costosos cuando existen alternativas más económicas. Te persuadirán de que el tiempo está en tu contra cuando la verdad es que la urgencia artificial que crean solo beneficia sus intereses financieros. Pero la oración matinal que revela sus mentiras tiene un poder que ellos no pueden contrarrestar. Cuando tú oras con fe verdadera, cuando invocas la protección del arcángel Miguel, cuando pides que la luz de la verdad ilumine tu situación legal, se activan fuerzas espirituales que están por encima de cualquier maniobra humana. Los ángeles de Dios se movilizan. El Espíritu Santo comienza a revelarte señales. Tu discernimiento se agudiza para detectar las inconsistencias en los relatos de tu abogado. Comenzarás a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Te darás cuenta de que tu abogado evade ciertas preguntas, de que cambia de tema cuando le pides explicaciones específicas, de que sus respuestas son vagas cuando deberían ser precisas. Percibirás que hay prisa cuando debería haber paciencia, que hay presión cuando debería haber tranquilidad, que hay urgencia artificial cuando debería haber planificación cuidadosa. La oración matinal que el arcángel Miguel me reveló también tiene el poder de atraer a tu vida abogados honestos, profesionales íntegros, defensores que realmente tengan tu bienestar como prioridad. Pero para que esto suceda, debes estar dispuesto a alejarte de aquellos que el Espíritu Santo te revele como corruptos, aunque eso signifique comenzar de nuevo, aunque implique reconocer que te equivocaste en tu elección inicial, aunque requiera la humildad de admitir que fuiste víctima de un engaño. Recuerda las palabras del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Los abogados corruptos son cazadores que tienden lazos, son portadores de pestes destructoras que infectan los procesos legales con su deshonestidad. Pero tú, que habitas al abrigo del Altísimo, tienes la protección divina que puede librarte de sus trampas. El profeta Daniel, cuando fue acusado falsamente y llevado ante las autoridades, no dependió de abogados humanos para su defensa. Su confianza estaba puesta en Dios. Su esperanza descansaba en la justicia divina. Su tranquilidad provenía de saber que el Todopoderoso conocía la verdad de su situación. Y aunque fue arrojado al foso de los leones, aunque enfrentó las consecuencias legales de las acusaciones falsas, la intervención divina se manifestó de manera sobrenatural para vindicarlo y para castigar a sus acusadores. Tú también puedes experimentar esa intervención divina en tu situación legal. Tú también puedes ver cómo Dios confunde a los que planean el mal contra ti, cómo expone a los que buscan beneficiarse de tu desgracia, cómo revierte las situaciones que parecían perdidas para convertirlas en victorias que glorifican su nombre. Pero para que esto suceda, debes orar la oración matinal que revela las mentiras,
Debes invocar la protección del arcángel Miguel. Debes confiar más en la justicia divina que en la habilidad humana. Repite conmigo una vez más. Arcángel Miguel, guerrero invencible de Dios, yo te pido que reveles las mentiras de los abogados corruptos que quieren estafarme. Que sus planes malvados sean expuestos, que sus intenciones ocultas salgan a la luz, que sus maniobras deshonestas sean descubiertas antes de que puedan causarme daño. Dame discernimiento para reconocer las señales de alerta. Dame sabiduría para hacer las preguntas correctas. Dame valor para alejarme de aquellos que tú me reveles como indignos de confianza. Esta oración debe acompañarte no solo en las mañanas, sino cada vez que tengas que reunirte con tu abogado, cada vez que tengas que firmar un documento, cada vez que tengas que tomar una decisión importante relacionada con tu caso. Antes de cada encuentro legal, antes de cada audiencia, antes de cada negociación, invoca la presencia del arcángel Miguel. Pide que la verdad se manifieste. Solicita que toda mentira sea expuesta. El arcángel Miguel me reveló también los métodos específicos que utilizan estos abogados corruptos para engañarte. Llegan a ti con portafolios elegantes, con oficinas bien decoradas, con diplomas enmarcados en las paredes que a veces ni siquiera son auténticos. Te hablan con terminología legal compleja para impresionarte, para hacerte sentir que necesitas desesperadamente de su conocimiento superior, para convencerte de que sin ellos estarías completamente perdido en el laberinto del sistema judicial. Estos profesionales deshonestos han perfeccionado el arte de la manipulación emocional. Saben exactamente qué botones presionar para activar tu miedo, tu ansiedad, tu desesperación. Te dirán que tu caso es más complicado de lo que realmente es. Te convencerán de que el tiempo se agota cuando en realidad hay plazos suficientes. Te harán creer que la contraparte tiene ventajas abrumadoras cuando la verdad es que tu posición puede ser más sólida de lo que aparenta. Una hermana de Colombia me escribió hace pocas semanas contándome su experiencia. Había contratado a un abogado para un caso de divorcio que parecía relativamente sencillo. El abogado le aseguró que el proceso tomaría máximo 6 meses y que los honorarios serían de una cantidad específica. Pero mes tras mes aparecían nuevos obstáculos que requerían procedimientos adicionales, cada uno con su respectivo costo extra. Cuando ella comenzó a cuestionar estas complicaciones constantes, el abogado la tranquilizaba diciéndole que era normal, que todos los divorcios pasaban por estas etapas, que la paciencia era fundamental para obtener buenos resultados. Después de 1 año y medio, cuando ya había pagado 3 veces más de lo acordado inicialmente, esta hermana comenzó a orar la oración matinal que revela las mentiras. Pidió al arcángel Miguel que le mostrara la verdad sobre su situación legal. En menos de 1 semana comenzó a recibir señales claras. Su abogado canceló 2 citas consecutivas en el último minuto. Cuando finalmente se reunieron, él parecía nervioso y evasivo. Sus explicaciones sobre los próximos pasos eran vagas y confusas. Movida por el discernimiento que había recibido a través de la oración, esta hermana decidió consultar con otro abogado para obtener una segunda opinión. Para su horror, descubrió que muchos de los procedimientos por los cuales había pagado nunca se habían realizado, que varios documentos que supuestamente se habían presentado ante el juzgado no existían en el expediente, que el proceso podría haberse completado en la mitad del tiempo si se hubiera manejado con honestidad y eficiencia. Cuando confrontó a su abogado original con esta información, él se puso agresivo.
La amenazó con abandonar el caso en un momento crítico. Trató de hacerla sentir culpable por desconfiar de su trabajo profesional. Pero ella ya tenía la armadura espiritual que proporciona la oración matinal. Ya tenía el discernimiento que otorga la protección del Arcángel Miguel. Ya no podía ser manipulada por las tácticas de intimidación que antes la paralizaban. Esta hermana cambió de abogado y su caso se resolvió favorablemente en menos de 3 meses. Además, pudo recuperar parte del dinero que había perdido al denunciar las prácticas fraudulentas de su abogado original ante el colegio profesional correspondiente. Todo esto fue posible porque ella activó el poder de la oración matinal que revela las mentiras, porque invocó la protección del Arcángel Miguel, porque confió más en la guía divina que en las palabras persuasivas de un profesional deshonesto. Un hermano de México también me compartió su testimonio. Había sido víctima de un accidente de tránsito y necesitaba representación legal para obtener una compensación justa por sus lesiones y daños materiales. El abogado que contrató le prometió que su caso era muy fuerte y que podría obtener una suma considerable. Le pidió firmar un contrato donde se establecía que los honorarios serían un porcentaje del monto recuperado, lo cual parecía justo y razonable. Pero este abogado corrupto tenía un plan diferente. En lugar de luchar por la máxima compensación posible para su cliente, secretamente negoció un acuerdo rápido y bajo con la compañía de seguros. Le dijo a mi hermano que después de meses de arduas negociaciones, había logrado obtener una cantidad específica, que era lo mejor que se podía conseguir, dadas las circunstancias del caso. Mi hermano, confiando en la palabra de su abogado, aceptó el acuerdo. Solo después, cuando comenzó a orar la oración matinal que revela las mentiras, cuando pidió al Arcángel Miguel que le mostrara si había sido víctima de algún engaño, comenzó a recibir información que lo alarmó. A través de conocidos que trabajaban en compañías de seguros, se enteró de que casos similares al suyo habían recibido compensaciones mucho mayores, que su situación particular justificaba una suma considerablemente superior a la que había recibido. La investigación posterior reveló que su abogado había recibido pagos adicionales de la compañía de seguros por cerrar el caso rápidamente y por una cantidad baja. En esencia, el abogado estaba trabajando para ambas partes, cobrando honorarios de mi hermano, mientras recibía bonificaciones secretas de la contraparte por traicionar los intereses de su propio cliente. Esta es una práctica más común de lo que imaginas, hermano querido, y solo puede ser detectada a través del discernimiento espiritual que proporciona la oración matinal poderosa. El Arcángel Miguel me mostró que estos abogados corruptos operan con una red de contactos que facilitan sus esquemas fraudulentos. Tienen acuerdos con peritos que alteran informes, con testigos que cambian sus declaraciones por dinero, con funcionarios judiciales que pierden documentos importantes en momentos estratégicos, con otros abogados que fingen representar a la contraparte, pero en realidad están coordinando para beneficio mutuo. Cuando tú pagas los honorarios de tu abogado, creyendo que ese dinero se invertirá en tu defensa, una parte significativa puede estar financiando esta red de corrupción. Tu dinero se usa para sobornar testigos, para comprar silencios, para facilitar maniobras que en última instancia perjudican tu caso. Es como si estuvieras pagando para que te traicionen, financiando tu propia derrota, invirtiendo en tu propia desgracia. Pero la oración matinal que revela las mentiras tiene el poder de interrumpir estos esquemas malvados. Cuando tú oras con fe verdadera,
cuando invocas la justicia divina, cuando pides que la verdad salga a la luz, se activan fuerzas espirituales que están por encima de cualquier conspiración humana. Los planes secretos comienzan a exponerse. Las alianzas corruptas empiezan a fracturarse. Los testimonios falsos se contradicen entre sí. Repite conmigo estas palabras con mayor intensidad. Señor Jesús, tú que conoces todos los corazones, tú que ves en la oscuridad, tú que escuchas las conversaciones secretas, yo te pido que expongas toda corrupción que se haya tejido alrededor de mi caso legal. Arcángel Miguel, guerrero invencible, desenmascarar a todo abogado que esté traicionando mi confianza. Revela todo plan malvado que se esté ejecutando contra mis intereses. Interrumpe toda maniobra deshonesta que busque perjudicarme. Que ningún documento sea alterado sin que yo me entere. Que ningún testigo sea sobornado sin que la verdad salga a la luz. Que ningún funcionario sea corrompido sin que su maldad sea expuesta. Que ninguna conspiración prospere contra mí. Que toda lengua que se levante contra mí en juicio sea condenada. Que todo plan del enemigo sea frustrado por tu poder sobrenatural. Esta oración debe pronunciarse no solo con la boca, sino con todo tu ser. Debe brotar de lo más profundo de tu corazón. Debe ser impulsada por una fe inquebrantable en la justicia divina. Debe estar respaldada por una confianza absoluta en el poder del Arcángel Miguel para desenmascarar toda mentira y exponer todo engaño. El Arcángel Miguel me reveló también las señales específicas que debes observar para detectar si tu abogado está siendo deshonesto contigo. Presta atención si evita darte copias de los documentos importantes, si sus explicaciones sobre el progreso del caso son vagas e inconsistentes, si constantemente te pide dinero adicional para gastos que no puede justificar claramente, si se molesta o se pone defensivo cuando le haces preguntas específicas sobre su estrategia legal. Observa si tu abogado parece tener prisa por cerrar el caso rápidamente, especialmente si esa prisa coincide con ofertas de acuerdo que parecen demasiado bajas considerando las circunstancias. Desconfía si te presiona para firmar documentos sin darte tiempo suficiente para revisarlos, si te desanima de buscar segundas opiniones, si minimiza la importancia de ciertos aspectos de tu caso que podrían ser favorables para ti. Mantente alerta si tu abogado parece conocer demasiado bien a los abogados de la contraparte, si habla de ellos con familiaridad excesiva, si sugiere reuniones informales donde tú no estarás presente. Estas pueden ser señales de que existe una relación que va más allá de la cortesía profesional normal. Una complicidad que podría estar perjudicando tus intereses. La historia bíblica de Judas Iscariote nos enseña que la traición puede venir de donde menos la esperamos. Judas caminó con Jesús, compartió su mesa, escuchó sus enseñanzas, fue testigo de sus milagros. Sin embargo, cuando llegó el momento crucial, la codicia pudo más que la lealtad. El dinero pesó más que la amistad. La ganancia personal se impuso sobre el compromiso adquirido. Por 30 monedas de plata, Judas traicionó a quien más confiaba en él. De la misma manera, tu abogado puede haber comenzado con buenas intenciones. Puede haber mostrado inicialmente un interés genuino en tu caso. Puede haberte dado razones válidas para confiar en su profesionalismo. Pero la tentación del dinero fácil, la presión de las deudas personales,
la oportunidad de obtener ganancias rápidas a través de métodos deshonestos pueden transformar a un profesional íntegro en un traidor que vende tu caso al mejor postor. El arcángel Miguel me mostró en visión cómo sucede esta transformación. Comienza con pequeñas concesiones a la deshonestidad, con justificaciones aparentemente razonables para cobrar un poco más de lo acordado, con la racionalización de que todos lo hacen o que es parte del negocio. Gradualmente, la conciencia se endurece, los escrúpulos se debilitan, la codicia se fortalece hasta que el abogado ya no ve a sus clientes como personas que necesitan ayuda, sino como fuentes de ingresos que deben ser explotadas al máximo. Pero tú no tienes que ser víctima de esta transformación malvada. Tú tienes acceso a un poder que está por encima de cualquier plan humano, a una protección que puede detectar cualquier engaño, a una sabiduría que puede discernir entre la verdad y la mentira. Ese poder se activa a través de la oración matinal que revela las mentiras. Esa protección se manifiesta cuando invocas al arcángel Miguel. Esa sabiduría se desarrolla cuando confías más en Dios que en los hombres. Recuerda las palabras del Salmo 118. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Tu abogado puede tener títulos impresionantes, puede tener una reputación establecida, puede tener contactos influyentes, pero si su corazón está corrompido por la codicia, si sus motivaciones están contaminadas por la deshonestidad, entonces toda su experiencia y conocimiento se convertirán en armas que usará contra ti. Por eso es fundamental que cada mañana, antes de enfrentar cualquier situación relacionada con tu caso legal, te armes espiritualmente a través de la oración poderosa. Debes crear un escudo de protección angelical que te acompañe a cada reunión, a cada audiencia, a cada negociación. Debes invocar el discernimiento divino que te permita ver más allá de las palabras persuasivas y detectar las verdaderas intenciones. La oración matinal debe convertirse en tu rutina sagrada, en tu preparación espiritual para la batalla legal que enfrentas. Así como un soldado revisa su armadura antes de entrar en combate, así como un piloto verifica sus instrumentos antes de despegar, tú debes verificar tu conexión espiritual antes de tomar cualquier decisión importante relacionada con tu caso. Repite conmigo con mayor autoridad. Yo decreto en el nombre de Jesús que ningún abogado corrupto prosperará en sus planes malvados contra mí. Declaro que toda mentira será expuesta, que todo engaño será revelado, que toda traición será descubierta antes de que pueda causarme daño. Ordeno que el Espíritu de verdad me acompañe a cada reunión legal, que el discernimiento divino me guíe en cada decisión, que la protección del arcángel Miguel me cubra en cada negociación. Establezco un cerco de fuego angelical alrededor de mi caso legal. Ninguna maniobra deshonesta podrá penetrar esta protección. Ningún plan malvado podrá prosperar contra mí. Ninguna conspiración podrá prevalecer sobre la justicia divina que me ampara. Soy hijo de Dios, heredero del reino celestial, portador de la autoridad espiritual que Jesús me otorgó cuando murió en la cruz por mí. El arcángel Miguel me reveló también que estos abogados corruptos utilizan tácticas psicológicas específicas para mantener a sus víctimas bajo control. Te harán sentir dependiente de ellos, como si fueras incapaz de entender tu propia situación legal, como si necesitaras desesperadamente de su guía para no cometer errores fatales.
Te bombardearán con información técnica confusa para abrumarte, para hacerte sentir pequeño e ignorante, para convencerte de que cualquier decisión que tomes sin su supervisión será desastrosa. Estos manipuladores profesionales también juegan con tus emociones, alternando entre darte esperanzas excesivas y sumirte en el desaliento profundo. Un día te dirán que tu caso es excelente y que las perspectivas son muy favorables. Al día siguiente te advertirán sobre complicaciones inesperadas que podrían arruinar todo. Esta montaña rusa emocional tiene un propósito calculado: mantenerte en un estado de ansiedad constante que nuble tu juicio y te haga más susceptible a sus sugerencias, más dispuesto a pagar lo que te pidan con tal de recuperar la tranquilidad que ellos mismos te han arrebatado con sus maniobras psicológicas. Una hermana de Argentina me contó cómo su abogado utilizaba exactamente esta táctica. Durante las primeras semanas le aseguraba que su caso de herencia era pan comido, que los documentos estaban en orden, que la ley estaba claramente de su lado. Ella se sentía confiada, tranquila, optimista sobre el resultado. Pero después, gradualmente, comenzaron a aparecer problemas que el abogado no había mencionado inicialmente. Supuestos parientes que podrían reclamar derechos, documentos que necesitaban verificaciones especiales, procedimientos adicionales que requerían honorarios complementarios. Cada vez que ella cuestionaba por qué estos problemas no se habían identificado desde el principio, el abogado le respondía que en el derecho siempre aparecen complicaciones imprevistas, que ningún caso es realmente sencillo hasta que se cierra completamente, que su experiencia le había enseñado a ser cauteloso con las predicciones optimistas. La mantenía en un estado constante de incertidumbre, donde cada pequeña victoria era seguida por una nueva preocupación, donde cada avance positivo era opacado por una complicación inesperada. Esta hermana comenzó a experimentar insomnio, ansiedad, ataques de pánico relacionados con su situación legal. Su vida familiar se vio afectada porque no podía dejar de preocuparse por el caso. Sus finanzas se deterioraron porque constantemente tenía que encontrar dinero adicional para los gastos legales que seguían apareciendo. Su salud se resintió por el estrés crónico que le generaba la incertidumbre constante. Fue cuando comenzó a orar la oración matinal que revela las mentiras que todo cambió. Pidió al arcángel Miguel que le mostrara si estaba siendo manipulada, que le diera discernimiento para distinguir entre las complicaciones legítimas y las artificiales, que le otorgara la sabiduría necesaria para tomar decisiones acertadas. En pocos días comenzó a recibir claridad mental que no había tenido en meses. Se dio cuenta de que su abogado nunca le había mostrado documentación oficial de muchas de las complicaciones que mencionaba, que sus explicaciones eran vagas cuando deberían ser específicas, que evadía sus preguntas directas con respuestas genéricas que no aclaraban nada. Comenzó a documentar todas sus conversaciones, a pedir confirmación por escrito de los procedimientos que él decía estar realizando, a solicitar copias de todos los documentos que supuestamente se estaban preparando. Cuando empezó a exigir esta transparencia, la actitud del abogado cambió dramáticamente. Se mostró molesto por lo que llamó su desconfianza injustificada. Le dijo que su comportamiento estaba entorpeciendo el proceso. Amenazó con renunciar al caso si ella seguía cuestionando su criterio profesional. Estas reacciones defensivas y agresivas fueron para ella la confirmación definitiva de que algo estaba mal. Consultó con otro abogado y descubrió que muchas de las complicaciones que habían justificado meses de trabajo adicional y miles de pesos en honorarios extra
eran completamente inexistentes. Su caso de herencia era efectivamente sencillo, como el abogado original había dicho al principio, antes de comenzar su juego de manipulación psicológica. El nuevo profesional resolvió todo en menos de 6 semanas, sin complicaciones, sin gastos adicionales, sin el drama emocional que había caracterizado los meses anteriores. El arcángel Miguel me mostró que esta táctica de manipulación emocional es una de las más efectivas que utilizan los abogados corruptos porque ataca directamente tu estabilidad psicológica, tu capacidad de pensar con claridad, tu habilidad para tomar decisiones racionales. Cuando estás constantemente preocupado, cuando vives en un estado de ansiedad crónica, cuando tu mente está nublada por el miedo y la incertidumbre, eres mucho más vulnerable a la manipulación, más propenso a aceptar explicaciones que en circunstancias normales cuestionarías, más dispuesto a pagar lo que sea necesario con tal de terminar con la tortura emocional. Por eso la oración matinal que revela las mentiras es tan poderosa. No solo expone los engaños externos, sino que también restaura tu paz interior. Fortalece tu capacidad de discernimiento. Te devuelve la claridad mental que necesitas para evaluar objetivamente tu situación. Cuando oras con fe verdadera, cuando invocas la protección del arcángel Miguel, cuando confías en la justicia divina, tu espíritu se tranquiliza, tu mente se despeja, tu corazón encuentra la serenidad que te permite ver las cosas como realmente son. Repite conmigo estas palabras de poder. Señor Jesús, tú dijiste que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Yo reclamo esa libertad sobre mi situación legal. Rompo toda atadura de manipulación psicológica que hayan tratado de establecer sobre mi mente. Cancelo todo efecto de las tácticas de intimidación que hayan usado contra mí. Declaro que mi mente está clara, que mi discernimiento está activo, que mi paz está restaurada por tu poder sobrenatural. Arcángel Miguel, yo te ordeno que cortes con tu espada flamígera toda cadena de ansiedad artificial que hayan creado alrededor de mi caso. Que ninguna táctica de manipulación emocional prospere contra mí. Que ningún juego psicológico pueda nublar mi juicio. Que ninguna estrategia de intimidación pueda debilitar mi resolución. Soy libre en Cristo Jesús. Soy protegido por los ángeles de Dios. Soy guiado por el Espíritu de verdad. Un hermano de Perú me escribió contándome sobre una experiencia que ilustra perfectamente otra táctica común de los abogados corruptos. Había contratado los servicios de un bufete prestigioso para un caso comercial complejo. Los abogados le presentaron un equipo numeroso de profesionales que supuestamente trabajarían en su caso. Le mostraron oficinas impresionantes. Le hablaron de su metodología especializada y de sus recursos exclusivos. Durante los primeros meses, recibía informes regulares sobre el progreso del caso. Le hablaban de investigaciones exhaustivas que se estaban realizando, de estrategias sofisticadas que se estaban desarrollando, de contactos importantes que se estaban cultivando para beneficiar su situación. Todo sonaba muy profesional, muy organizado, muy prometedor. Sin embargo, cuando comenzó a orar la oración matinal que revela las mentiras, cuando pidió al arcángel Miguel que le mostrara la verdad sobre el trabajo que se estaba realizando en su nombre, comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Los informes que recibía eran impresionantes en su presentación, pero vagos en su contenido específico. Había muchas palabras técnicas, muchas referencias a procedimientos complejos,
pero poca información concreta sobre resultados tangibles. Decidió hacer su propia investigación y descubrió algo alarmante. Muchos de los procedimientos que aparecían en los informes como completados, en realidad nunca se habían realizado. Varios de los documentos que supuestamente se habían presentado ante las autoridades correspondientes no existían en los archivos oficiales. Algunos de los contactos importantes que mencionaban como parte de su estrategia resultaron ser personas que nunca habían oído hablar de su caso. La verdad era que este bufete prestigioso operaba como una fábrica de casos, donde los clientes pagaban por servicios premium, pero recibían trabajo de nivel básico realizado por pasantes y asistentes mal supervisados. Los abogados principales prácticamente no se involucraban en los casos individuales, pero cobraban como si estuvieran dedicando su atención personal y exclusiva a cada cliente. Cuando confrontó a los abogados con esta información, utilizaron otra táctica común de los profesionales deshonestos. Lo abrumaron con explicaciones técnicas aún más complejas. Le dijeron que como lego en la materia, no podía entender las sutilezas del trabajo legal. Le aseguraron que todo estaba progresando según lo planificado y que sus preocupaciones eran infundadas. Pero este hermano ya había sido fortalecido espiritualmente por la oración matinal. Ya tenía el discernimiento que otorga la protección del arcángel Miguel. Ya no podía ser intimidado por el lenguaje técnico, ni impresionado por las credenciales académicas. Cuando su espíritu le decía que algo estaba mal, cambió de representación legal, y su nuevo abogado, trabajando solo pero con honestidad, logró en 6 meses lo que el bufete prestigioso no había conseguido en 2 años. El arcángel Miguel me reveló que esta táctica del prestigio falso es muy efectiva porque explota nuestro deseo natural de tener la mejor representación posible, nuestra tendencia a asociar el costo elevado con la calidad superior, nuestra inclinación a confiar en las apariencias externas más que en los resultados concretos. Los abogados corruptos invierten mucho dinero en crear una imagen impresionante porque saben que esa inversión se recuperará con creces a través de los honorarios inflados que pueden cobrar basándose en esa reputación artificial. Oficinas lujosas, secretarias elegantes, tecnología de punta, materiales promocionales sofisticados. Todo esto puede ser simplemente un escenario diseñado para justificar precios elevados sin que necesariamente respalde un servicio de calidad correspondiente. Es como una obra de teatro donde todo está diseñado para impresionar al público, pero detrás del escenario, la realidad puede ser muy diferente a lo que se muestra en el escenario. La oración matinal que revela las mentiras tiene el poder de penetrar más allá de estas apariencias engañosas, de mostrar la realidad que se oculta detrás de las fachadas impresionantes, de revelar la verdadera calidad del trabajo que se está realizando en tu nombre. Cuando oras con fe, cuando invocas el discernimiento divino, cuando pides que la verdad se manifieste, tu espíritu se vuelve sensible a las señales que tu mente racional podría pasar por alto. Comenzarás a notar inconsistencias en las explicaciones que recibes, contradicciones entre lo que te dicen en diferentes momentos, vacíos en la información que deberían poder proporcionarte fácilmente. Tu intuición se agudizará para detectar cuando alguien está evadiendo tus preguntas, cuando las respuestas que recibes no corresponden realmente a lo que preguntaste, cuando hay una desconexión entre las promesas que te hacen y los resultados que obtienes. Repite conmigo con mayor convicción: Espíritu Santo, tú que escudriñas todas las cosas, tú que conoces los pensamientos y las intenciones del corazón,
Yo te pido que me reveles la verdad sobre mi representación legal. Muéstrame si estoy recibiendo el servicio por el cual estoy pagando. Expón cualquier engaño relacionado con el trabajo que se supone que se está realizando en mi nombre. Arcángel Miguel, dame ojos espirituales para ver más allá de las apariencias impresionantes. Dame oídos espirituales para escuchar lo que realmente se me está diciendo, no solo las palabras que suenan bien. Dame un corazón discernidor que pueda distinguir entre la competencia genuina y el prestigio artificial, entre el profesionalismo auténtico y la actuación convincente. Que ninguna fachada lujosa me deslumbre hasta el punto de nublar mi juicio. Que ninguna credencial académica me intimide hasta el punto de silenciar mis preguntas legítimas. Que ninguna reputación establecida me impresione hasta el punto de aceptar servicios deficientes. Soy hijo de Dios, heredero de sabiduría divina, portador de discernimiento celestial. El profeta Samuel nos enseña una lección importante sobre no dejarse llevar por las apariencias. Cuando Dios lo envió a ungir al nuevo rey de Israel entre los hijos de Isaí, Samuel quedó impresionado por Eliab, el hijo mayor, que era alto y de hermosa apariencia. Pensó que seguramente ese era el elegido de Dios. Pero el Señor le dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. De la misma manera, cuando buscas representación legal, no debes dejarte impresionar únicamente por las apariencias externas, por las oficinas elegantes, por los títulos impresionantes, por las promesas grandiosas. Debes pedirle a Dios que te permita ver el corazón de las personas con las que vas a trabajar, que te revele sus verdaderas intenciones, que te muestre si su motivación principal es ayudarte genuinamente o simplemente beneficiarse económicamente de tu situación. David, el hijo menor de Isaí, no tenía la apariencia impresionante de sus hermanos mayores, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios. De la misma manera, el abogado que realmente puede ayudarte puede no tener la oficina más lujosa ni los títulos más impresionantes, pero tendrá la integridad, la dedicación y la competencia genuina que necesitas para resolver tu situación legal satisfactoriamente. La oración matinal que revela las mentiras te ayudará a identificar a estos profesionales íntegros, así como te protegerá de los que buscan aprovecharse de tu vulnerabilidad. Cuando oras consistentemente, cuando mantienes tu conexión espiritual activa, cuando confías en la guía divina más que en tu propio entendimiento limitado, Dios te dirigirá hacia las personas correctas, te alejará de las situaciones peligrosas, te dará sabiduría para tomar decisiones acertadas. Recuerda que el Arcángel Miguel no solo revela las mentiras, sino que también te conecta con la verdad. No solo expone a los profesionales deshonestos, sino que también te guía hacia los que pueden servirte con integridad. No solo te protege de los peligros, sino que también te dirige hacia las oportunidades legítimas de resolver tu situación legal de manera favorable y justa. Un hermano de Chile me contó cómo experimentó exactamente esta guía divina. Había sido víctima de una estafa comercial compleja y necesitaba representación legal especializada. Los primeros 2 abogados que consultó le dieron presupuestos exorbitantes y le pintaron un panorama muy complicado
que requeriría años de litigio costoso. Se sintió desanimado y comenzó a pensar que tal vez no podría costear la justicia que necesitaba. Fue entonces cuando comenzó a orar la oración matinal que revela las mentiras, pero también pidió específicamente que Dios lo dirigiera hacia el abogado correcto para su situación. Una semana después, a través de una serie de coincidencias que él reconoció como intervención divina, conoció a una abogada que se especializaba exactamente en el tipo de fraude que él había sufrido. Esta profesional le explicó su situación en términos claros y comprensibles, le presentó un plan de acción específico con plazos realistas, le cotizó honorarios justos y razonables. Más importante aún, cuando él le hizo preguntas detalladas sobre su experiencia y metodología, ella respondió con transparencia total. Le mostró casos similares que había manejado exitosamente. Le proporcionó referencias de clientes anteriores que confirmaron su profesionalismo e integridad. En menos de 8 meses, esta abogada no solo recuperó todo el dinero que mi hermano había perdido en la estafa, sino que también obtuvo una compensación adicional por daños y perjuicios. El costo total de sus servicios fue menos de la mitad de lo que los otros abogados le habían cotizado, y los resultados fueron superiores a lo que cualquiera de ellos le había prometido. Todo esto fue posible porque él confió en la guía del Arcángel Miguel, porque oró para ser dirigido hacia la persona correcta, porque no se dejó llevar por las apariencias, sino que buscó la sustancia genuina. El Arcángel Miguel me reveló también que los abogados corruptos utilizan frecuentemente la táctica del tiempo artificial de urgencia para presionarte a tomar decisiones precipitadas que los benefician a ellos, pero que pueden perjudicarte a ti. Te dirán que hay plazos que se vencen inmediatamente, que oportunidades únicas que se perderán si no actúas de inmediato, que la contraparte está presionando para cerrar negociaciones que no pueden postergarse ni un día más. Esta urgencia artificial tiene varios propósitos maliciosos. Primero, te impide tomarte el tiempo necesario para analizar cuidadosamente las propuestas que te hacen, para buscar segundas opiniones, para investigar si realmente existen las presiones temporales que te describen. Segundo, te mantiene en un estado de estrés constante que nubla tu juicio y te hace más susceptible a aceptar términos desfavorables con tal de terminar con la ansiedad. Tercero, les proporciona justificaciones aparentemente legítimas para cobrar honorarios adicionales por trabajo urgente o horas extras. Una hermana de Venezuela me escribió describiendo exactamente esta situación. Su abogado constantemente le decía que había documentos que debían presentarse antes del cierre de oficinas de ese mismo día, audiencias que se habían programado con aviso de último minuto, negociaciones que requerían respuestas inmediatas para no perder oportunidades favorables. Ella vivía en un estado de ansiedad perpetua, siempre corriendo para cumplir con plazos que parecían surgir de la nada, siempre pagando sobrecostos por la urgencia de las gestiones que había que realizar. Cuando comenzó a orar la oración matinal que revela las mentiras, cuando pidió al Arcángel Miguel que le mostrara si estas urgencias eran reales o artificiales, comenzó a recibir discernimiento que la tranquilizó y la alertó al mismo tiempo. Se dio cuenta de que muchas de las urgencias que su abogado mencionaba no correspondían con los plazos reales que establecía la ley, que varios de los vencimientos inmediatos que la presionaban en realidad tenían márgenes de tiempo mucho más amplios. Comenzó a documentar todas las urgencias que le comunicaba su abogado y a verificar independientemente cuáles eran los plazos reales según la legislación aplicable. Descubrió un patrón alarmante.
Las urgencias artificiales siempre coincidían con momentos en que su abogado necesitaba justificar cobros adicionales, acelerar pagos de honorarios o presionarla para aceptar acuerdos que posteriormente se revelaron como desfavorables para sus intereses. Cuando confrontó a su abogado con esta información, él utilizó otra táctica común de los profesionales deshonestos: la inversión de responsabilidad. Le dijo que su actitud desconfiada estaba perjudicando el caso, que su falta de cooperación estaba creando obstáculos innecesarios, que su cuestionamiento constante estaba interfiriendo con su capacidad de representarla efectivamente. Trató de hacerla sentir culpable por ejercer su derecho legítimo de entender y verificar lo que estaba sucediendo en su propio caso. Pero esta hermana ya había sido fortalecida espiritualmente por la oración matinal. Ya tenía la protección del arcángel Miguel. Ya no podía ser manipulada por estas tácticas de culpabilización. Cambió de abogado y descubrió que su caso podía manejarse con mucha más tranquilidad, con plazos realistas, sin las urgencias artificiales que habían caracterizado los meses anteriores. Su nueva representante legal resolvió todo exitosamente, sin drama, sin estrés innecesario, sin los costos adicionales que habían drenado sus finanzas durante tanto tiempo. El arcángel Miguel me mostró que esta táctica de urgencia artificial es particularmente efectiva, porque explota nuestros miedos naturales de perder oportunidades, de llegar tarde, de que las cosas se compliquen por nuestra supuesta lentitud en tomar decisiones. Los abogados corruptos saben que cuando estamos bajo presión temporal, cuando sentimos que debemos actuar inmediatamente o enfrentar consecuencias terribles, somos mucho más propensos a aceptar lo que nos proponen sin el análisis cuidadoso que haríamos en circunstancias normales. La oración matinal que revela las mentiras te otorga la paz interior necesaria para resistir estas presiones artificiales, el discernimiento para distinguir entre las urgencias reales y las fabricadas, la sabiduría para tomarte el tiempo necesario para tomar decisiones importantes, sin dejarte intimidar por amenazas de consecuencias inmediatas que pueden ser completamente falsas. Repite conmigo estas palabras de autoridad espiritual. Señor Jesús, tú dijiste que no nos afanáramos por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Yo rechazo toda ansiedad artificial que traten de crear alrededor de mi caso legal. Cancelo todo efecto de las presiones temporales fabricadas que buscan nublar mi juicio y acelerar decisiones que debo tomar con sabiduría. Arcángel Miguel, dame discernimiento para distinguir entre las urgencias reales y las artificiales. Que ninguna táctica de presión temporal me obligue a tomar decisiones precipitadas que puedan perjudicarme. Dame la paz interior para actuar con sabiduría en lugar de reaccionar con miedo. Que mi mente esté clara, que mi corazón esté tranquilo, que mis decisiones estén guiadas por tu sabiduría divina. Declaro que tengo tiempo suficiente para analizar cuidadosamente todas las propuestas que me hagan, para buscar consejo sabio, para verificar la información que me proporcionen, para tomar decisiones que realmente me beneficien. No seré manipulado por urgencias artificiales, no seré presionado por plazos fabricados, no seré intimidado por amenazas de consecuencias que pueden ser completamente falsas. El rey Salomón, conocido por su sabiduría extraordinaria, nos enseña en Proverbios que los pensamientos del solícito ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Cuando tomas decisiones legales importantes bajo presión artificial,
cuando te apresuras porque alguien te dice que no hay tiempo para reflexionar, cuando actúas movido por el miedo a perder oportunidades que pueden ser ilusorias, es muy probable que termines tomando decisiones que te lleven a la pérdida en lugar de a la ganancia. La verdadera sabiduría legal requiere tiempo para la reflexión, espacio para la consulta, paciencia para la verificación. Los mejores resultados legales generalmente se obtienen cuando se actúa con deliberación cuidadosa, no cuando se reacciona con precipitación ansiosa. Los abogados honestos entienden esto y te darán el tiempo necesario para tomar decisiones importantes. Te explicarán claramente cuáles son los plazos reales y cuáles son flexibles. Te ayudarán a planificar con anticipación en lugar de mantenerte en un estado de crisis constante. El arcángel Miguel me reveló también que los abogados corruptos frecuentemente utilizan la táctica de la complejidad artificial para justificar honorarios elevados y prolongar innecesariamente los procesos legales. Te harán creer que tu caso es mucho más complicado de lo que realmente es, que requiere procedimientos especializados que solo ellos pueden manejar, que involucra aspectos técnicos tan sofisticados que necesitas su experiencia única para navegar exitosamente el sistema legal. Esta complejidad artificial se manifiesta de varias maneras. Te bombardean con terminología legal innecesaria, te muestran documentos llenos de lenguaje técnico que podrían expresarse en términos mucho más sencillos. Te hablan de precedentes legales obscuros que supuestamente afectan tu caso de manera crítica. Todo esto está diseñado para impresionarte con su conocimiento superior y convencerte de que sin ellos estarías completamente perdido en un laberinto legal imposible de navegar. Un hermano de Ecuador me contó su experiencia con esta táctica. Había contratado a un abogado para un caso de responsabilidad civil relativamente directo. El profesional le presentó un análisis exhaustivo de su situación que incluía referencias a docenas de casos precedentes, citas de múltiples códigos legales, consideraciones de aspectos procesales que parecían increíblemente complejos. Le dijo que su caso requeriría un enfoque multidisciplinario que involucraría varios especialistas, cada uno con sus respectivos honorarios. Durante meses, este hermano recibió informes detallados sobre el progreso de su caso, llenos de referencias técnicas que él no entendía pero que sonaban muy profesionales e importantes. Pagó honorarios para el especialista en precedentes, para el experto en procedimientos, para el consultor en aspectos técnicos. Cada mes había nuevos aspectos complejos que requerían atención especializada y, por supuesto, inversión económica adicional. Cuando comenzó a orar la oración matinal que revela las mentiras, cuando pidió al arcángel Miguel que le mostrara la verdad sobre la complejidad real de su caso, comenzó a sospechar que estaba siendo engañado. Consultó con otro abogado para obtener una segunda opinión y descubrió algo que lo llenó de indignación. Su caso era realmente sencillo. Podía resolverse con procedimientos estándar en una fracción del tiempo que le habían dicho, y no requería ninguno de los especialistas por los cuales había pagado miles de dólares. El nuevo abogado le explicó su situación en términos claros y comprensibles, sin jerga legal innecesaria, sin referencias a precedentes obscuros, sin la parafernalia de complejidad artificial que había caracterizado su experiencia anterior. En 3 meses, resolvió completamente el caso. Obtuvo resultados superiores a los que el abogado anterior le había prometido, y el costo total fue menos de lo que había pagado mensualmente en su experiencia anterior. La oración matinal que revela las mentiras tiene el poder de simplificar lo que ha sido artificialmente complicado,
de clarificar lo que ha sido intencionalmente confundido, de exponer la sencillez que se oculta detrás de la complejidad fabricada. Cuando oras con fe, cuando invocas el discernimiento divino, cuando pides que la verdad se manifieste, tu mente se aclara para entender aspectos de tu situación legal que antes parecían incomprensibles. Repite conmigo con convicción creciente: Espíritu de verdad, tú que guías a toda verdad, yo te pido que simplifiques lo que ha sido artificialmente complicado en mi caso legal. Que toda complejidad innecesaria sea removida, que toda confusión intencional sea aclarada, que toda complicación fabricada sea expuesta como lo que realmente es. Arcángel Miguel, dame entendimiento para comprender los aspectos reales de mi situación legal sin ser abrumado por terminología innecesaria o procedimientos artificialmente complejos. Que ningún abogado pueda confundirme con lenguaje técnico diseñado para impresionar más que para informar. Que ningún profesional pueda justificar honorarios excesivos a través de complejidades que no existen realmente. Declaro que mi caso legal puede entenderse en términos claros y sencillos. Que las soluciones pueden explicarse de manera comprensible. Que los procedimientos pueden describirse sin jerga innecesaria. Tengo derecho a entender completamente lo que está sucediendo en mi propio caso. Tengo derecho a recibir explicaciones claras. Tengo derecho a cuestionar cualquier aspecto que no me parezca necesario o justificado. Jesús mismo nos enseñó que la verdad es simple y accesible para todos. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más grande, no respondió con complicaciones teológicas o interpretaciones legales complejas. Simplemente dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La verdad divina es clara, directa, comprensible para cualquiera que tenga un corazón sincero. De la misma manera, la verdad sobre tu situación legal no necesita estar envuelta en capas de complejidad artificial. Los hechos son los hechos, las leyes son las leyes, los procedimientos son los procedimientos. Si un abogado no puede explicarte tu caso en términos que puedas entender, si constantemente te confunde con terminología innecesaria, si hace que algo sencillo parezca imposiblemente complicado, es muy probable que esté utilizando la complejidad como una cortina de humo para ocultar su incompetencia o su deshonestidad. El Arcángel Miguel me mostró en una visión final cómo todos estos engaños y manipulaciones se desmoronan cuando la luz de la verdad divina los ilumina. Vi oficinas lujosas que se revelaban como escenarios vacíos. Vi diplomas impresionantes que se desvanecían como humo. Vi contratos complicados que se simplificaban hasta mostrar su verdadera naturaleza explotadora. Vi abogados corruptos huyendo como cucarachas cuando se enciende la luz, incapaces de mantener sus fachadas cuando son expuestos a la revelación celestial. Pero también vi algo hermoso. Vi a hijos de Dios caminando en victoria legal, protegidos por escudos angelicales, guiados por sabiduría divina, defendidos por la justicia celestial. Vi casos que parecían perdidos convertirse en triunfos gloriosos. Vi situaciones desesperadas transformarse en testimonios poderosos. Vi batallas legales que se resolvían no por la habilidad humana, sino por la intervención sobrenatural. Esta puede ser tu experiencia, hermano querido. Esta puede ser tu realidad, hijo de la luz. Pero debes activar el poder de la oración matinal que revela las mentiras. Debes invocar la protección del Arcángel Miguel.
Debes confiar en la justicia divina más que en los sistemas humanos. Debes levantarte cada mañana y declarar tu autoridad espiritual sobre tu situación legal. Debes establecer el reino de Dios sobre tu caso. Debes proclamar que ningún plan del enemigo prosperará contra ti. Repite conmigo esta declaración final de victoria. Yo soy hijo del Dios Altísimo, heredero del reino celestial, portador de la autoridad que Jesús me otorgó cuando murió en la cruz por mí. Ningún abogado corrupto puede prosperar en sus planes malvados contra mí. Ninguna mentira puede prevalecer sobre la verdad que me ampara. Ningún engaño puede resistir la luz divina que me ilumina. Arcángel Miguel, guerrero invencible de Dios, yo te ordeno que desenmascares toda corrupción, que reveles todo engaño, que expongas toda mentira relacionada con mi caso legal, que la justicia divina se manifieste, que la verdad triunfe, que la victoria sea completa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano mío, esta oración matinal que revela las mentiras no es solo una serie de palabras bonitas, es una arma espiritual poderosa, es una llave que abre puertas celestiales, es una autorización divina para que los ángeles de Dios intervengan en tus asuntos legales. Pero debes usarla con fe, debes pronunciarla con convicción, debes creer que el poder de Dios es superior a cualquier maniobra humana. Cada mañana, antes de enfrentar cualquier situación relacionada con tu caso legal, antes de hablar con tu abogado, antes de firmar cualquier documento, antes de tomar cualquier decisión importante, activa esta protección espiritual. Crea un escudo angelical alrededor de tu situación. Establece un cerco de fuego divino que ningún plan malvado pueda penetrar. Invoca la presencia del Espíritu de verdad que disipa toda mentira y expone todo engaño. Y recuerda, hijo de la luz, que el Arcángel Miguel no solo revela las mentiras de los abogados corruptos, sino que también te conecta con profesionales íntegros, te guía hacia soluciones justas, te dirige por caminos de victoria legal que glorifican el nombre de Dios. Confía en su protección, descansa en su poder, camina en la autoridad que Él te ha otorgado como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu victoria legal está asegurada, tu justicia está garantizada, tu triunfo está sellado en el nombre de Jesús. Los abogados corruptos que planean estafarte serán expuestos. Sus mentiras serán reveladas. Sus planes malvados serán frustrados por el poder sobrenatural que te ampara. Camina en fe, actúa con sabiduría y prepárate para ver la mano de Dios moverse poderosamente en tu favor, porque Él es tu defensor, tu abogado celestial, tu justicia eterna que nunca falla y siempre prevalece sobre toda obra del enemigo.